El exilio no existe. Nunca te vas de tu país realmente. Regresas a un imaginario que te habías construido, pero ese imaginario no es el chavista, que impusieron con ayuda de Fidel Castro, un imaginario que no cuajó. Recuerdo una vez cuando presenté un libro que escribí sobre José Lezama Lima en la Unión de Escritores y Artistas Cubanos en La Habana, en el barrio del Vedado, y me encontré a la salida en pleno periodo especial, me encontré a la salida con un ruso que estaban desarmando o reduciendo la presencia rusa en la embajada, que había sido gigantesca, y había pasado 10 años y ya no se habla español. Es decir, el imaginario que colocaron en Venezuela, que 30 años de chavismo colocó, no tiene nada que ver con la realidad del país. Nosotros intentaremos regresar a un país que intentaron destruir, pero que permanece en la imaginación y en la mente de todos los venezolanos, allá y aquí afuera. Un tema que me parece que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo con los venezolanos, los 8 o 9 millones de venezolanos en el exilio, es la Sagrada Escritura, como siempre, en este caso el libro de Génesis, cuando la mujer de Lot, el sobrino de Abraham, fallece tratando de huir de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El patriarca, el tío del marido de esta señora, negocia con Dios y reduce el precio de la salvación de la ciudad. El Dios empieza diciendo, si encuentras 50 justos, no destruyo la ciudad. Y después Abraham llega a 40, 20, 30, 10, pero en vano tratarán de salvar a la ciudad y la ciudad desaparece. Es decir, la ciudad desaparece por la destrucción de Dios, pero Lot no puede dejar de voltear y ver qué fue lo que pasó. Recibe instrucciones de Dios de no volver a mirar, pero ella está empeñada, no puede dejar de irse, bien sea porque no tiene confianza en Dios o porque no puede dejar de ver por última vez los lugares que construyeron, donde pasó todos sus años, donde construyó su familia. No puede volver. Y sin embargo, Jesús Linares, un fotógrafo venezolano de Montalbán, ha hecho lo propio con estas especies de llanuras, ciudades de la llanura venezolana. Ciudades de la llanura era como llamaban en el Antiguo Testamento Sodoma y Gomorra, es decir, esas planicies que están al este de la meseta donde está Jerusalén, al norte del Mar Muerto, y la gramática visual que ha construido Jesús a lo largo de estos años nos permite capturar, reencontrarnos con esa presencia real de una Venezuela y de un pueblo que logró sobrevivir de alguna manera a esa destrucción programada de 25 años de una gestión aterradoramente destructiva. Pero al mismo tiempo nos dice que la destrucción ocurrió. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Ocurrió o no ocurrió? O sea, es decir, no había 50 justos en Montalbán, en la parroquia Inmaculada, no habían 20, 40, 30, 10 que permitiera que un pueblo tan hermoso, un pueblo donde, yo debo confesar, nacieron mis padres, nacieron mis hijos, crecieron, la familia de mi mujer misma nació y creció en ese pueblo. No había manera de salvarlo de esa destrucción, digamos, sistemática, planificada casi, aquel odio a las empresas agropecuarios que resignificaron, crearon aquel empuje, aquella dinámica de crecimiento, de bienestar. Es muy difícil. Jesús Linares nos da una lectura sociológica, religiosa, teológica, pero sobre todo es un fotógrafo que es un ejercicio de la conciencia. O sea, la fotografía es como si fuese un acto ontológico, es una manera de ver y de estar en la mirada, de regresar a aquella dinámica que Karel Kosik, un checoslovaco en los años 60,
explicó en un libro, un clásico marxista, se llama Dialéctica de lo concreto, que por cierto Karel Kosik fue expulsado de su universidad cuando protestó la invasión de la URSS dirigida por Brezhnev contra Checoslovaquia, contra el experimento que era democracia del año 68, que terminó en la paralización de aquella dinámica de apertura que había sido iniciada por Dubček, el líder, el checo, y que tenía como figura el gran corredor checoslovaco Emil Satopek, que era uno de los grandes fundistas de los años 60. Esa dinámica de lo concreto, eso es lo que Jesús Linares regresa a Montalbán y nos permite reencontrarnos como si fuéramos la mujer de Lot. Volvemos la mirada para encontrarnos a una Sodoma y Gomorra post-apocalíptica, a un pueblo que a pesar de todo lo que ocurrió, permanece allí, nos obliga a reconocer al precio del dolor de nuestra inteligencia y nuestra memoria, nos obliga a reconocer lo que está allí. Es decir, uno siente que la fotografía no es un imperativo que impone un mundo, sino más bien es un lenguaje que nos permite comunicarnos con nosotros mismos y descubrir lo que somos y descubrir nuestras circunstancias. Por eso es que la mujer de Lot, esa escena de la Sagrada Escritura, del Génesis, nos obliga a formularnos preguntas importantes. ¿Podemos regresar o no podemos regresar? Yo creo que es más fácil que regresar al Montalbán de mis padres, donde yo trabajé durante casi 4 décadas, donde crecieron mis hijos, sería cortar todos los árboles de Montalbán, de Nirgua, Beuma y sus alrededores, cortarlo, picarlo, quemarlo totalmente, luego esparcir sus cenizas a los 4 vientos y luego pretender recoger estas cenizas, transformarlas de nuevo en madera viva y ponerlas a producir. Eso sería más fácil aún que regresar a ese Montalbán que conocimos y al que la fotografía, el arte fotográfico, el talento de Linares nos permite volver en una especie de salvaje acto de imaginación y de lucidez. Nos permite, nos obliga a pensar en lo que podría ser en los próximos años. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave para entender el pueblo que se hace presente gracias a la fotografía es la gente, no son las ideas, no es la ideología, no es el imaginario chavista, no es el imaginario de la globalización, no es el imaginario poliberal, no es el imaginario de los partidos políticos. El país se esconde detrás de la mirada de la gente que reconoceron los bodegueros, los herreros, los comerciantes, Ernesto, el loco del pueblo, Martín, el Chivo Sevilla, el padre Miguel, el Morocho, Hugo, los niños, pocos niños jugando en la plaza, los viejos en la plaza, sentados viendo cómo pasan los años a toda carrera. Una gran mayoría de personas con el pelo blanco, las canas multiplicándose, pero a pesar del pelo blanco, a pesar de esos huesos que afloran en esa piel magra y quemada de la población, la ropa gastada, en la fachada de las casas de parece que estuvieran cayéndose, el acto que salva el pueblo es la mirada de esta gente, es lo que transforma nuestra capacidad, nuestro encuentro con el país, con Montalbán. Es decir, nosotros en la mirada de Jesús Linares no estamos en presencia de una interpretación, de una lectura intelectual, cultural, filosófica de la historia del exilio o del retorno o de la permanencia o del sentido de la vida de una comunidad en la historia. Estamos hablando
de un acontecimiento que nos permite encontrarnos de nuevo con lo que está pasando. Y regresando un poco a la Sagrada Escritura, también recuerdo el pasaje del Evangelio de San Juan, cuando María Magdalena regresa al sepulcro el día después del Shabbat, de la Pascua, y encuentra el sepulcro vacío. Y encuentra dos ángeles, pero no es capaz de reconocer que son dos ángeles, pues está tan metida en su dolor, tan metida en su incapacidad de reconocer lo que está pasando, que no se da cuenta de lo que ocurre. Y a la salida regresa y se encuentra con su maestro, con Jesús. Y el maestro le dice, ¿qué te pasa? Y ella, si tú te llevaste el cadáver, devuélveme lo que yo me lo llevo y yo lo voy a cargar. Una cosa que ella no podía hacer, digamos, físicamente. Estaba más allá de su fuerza. Pero no es capaz de reconocer a la persona, no es capaz de reconocer a su maestro hasta que éste le dice, María, ¿por qué llora? Y él se voltea y le dice, la mira a los ojos y le dice, no llores. Y María lo ve y finalmente sus ojos se le abren y dice Rabuni, que en arameo, mi maestro. Es decir, lo importante no son aquellas historias que nos hemos construido, el resentimiento, la tristeza, la rabia, sino nuestra capacidad de reencontrarnos y de transformar el regreso, primero en la mente, luego físicamente, en un acontecimiento que permita el encuentro real con lo que está pasando allá. El encuentro con la gente que se ha quedado allá y que somos nosotros y que nos hablan a nosotros de lo que ha ocurrido y nos preguntan sobre nuestra vida y qué fue lo que hicimos en estos años de ausencia. Es decir, es un ejercicio de memoria, un ejercicio de lucidez, es un ejercicio de una reflexión sociológica, política, de gran esperanza, porque significa que el mundo no ha terminado, que permanece ahí, que Montalbán está ahí a la espera de un reencuentro, como tantos otros pueblos de los Andes, del Llano y de Oriente, del regreso y la reconstrucción de nuestro país. Y eso gracias a la fotografía de un gran fotógrafo de calle de Montalbán que nos permite esta reflexión y al cual estamos agradecidos. Y muchísimas gracias y hasta la próxima.